Noticia es noticia, noticia en profundidad. Un verdadero placer estar con ustedes de nuevo para contarles que durante este momento y la próxima hora 2 temas son noticia. ¿Por qué? Porque el primero es Brasil, con 2 aristas definidas. Las revisamos a través de titulares. La primera de ellas: una regresiva propuesta centra la polémica en las últimas horas de la campaña de la presidencia y la instala el candidato de extrema derecha. Jair Bolsonaro propone armar a la ciudadanía, mientras que Fernando Haddad del PT apuesta al incremento de políticas públicas para contener la creciente violencia. Tenemos el análisis. Y la segunda arista del tema Brasil, analizamos en caliente, en minutos, el último debate de los candidatos a la presidencia. Tenemos el análisis en estudio, tenemos el análisis desde Santa Catarina, en Brasil. Y tenemos otro tema: Chile. Este jueves se cumplió el segundo día de paro convocado por el gremio docente por 48 horas. El gobierno del presidente Piñera, a ese gobierno le exigen que cumpla con su deber como Estado de ofrecer una educación para todos. Asimismo, hacen visible una preocupación por el despido progresivo e injustificado, según denuncian, de profesores. Tenemos el análisis de Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, a 3 días de las elecciones presidenciales, el país se debate entre propuestas completamente antagónicas de los candidatos que encabezan las encuestas. En medio de un crítico escenario social, Jair Bolsonaro propone armar a la ciudadanía, mientras que Fernando Haddad apuesta al incremento de las políticas públicas para contener la creciente violencia. Tenemos los detalles. Una de las propuestas más controversiales de la campaña electoral que se desarrolla en Brasil es la del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro. El abanderado del Partido Social Liberal defiende el libre porte de armas como una política para acabar con la violencia en el país y prevé la revisión del Estatuto de Desarme que entró en vigor en 2003. Garantizar el derecho a la legítima defensa del buen ciudadano. Creo que si alguien es asaltado y cualquiera de nosotros, civil o militar, le da 20 tiros al atacante, debe ser condecorado y no procesado. Tanto Bolsonaro como su fórmula vicepresidencial, el general de ejército Hamilton Mourão, son defensores de la dictadura militar que vivió Brasil durante 21 años. En contraste, el candidato por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, y su fórmula vicepresidencial, Manuela Dávila, prometen combatir el flagelo de la violencia y la crisis social en Brasil a través de la generación de empleos y la inversión en los sistemas de salud y educación. Haddad asegura que la promoción del armamentismo por parte de Bolsonaro representa una amenaza para la democracia y la paz social del país. Desde la entrada del gobierno de facto de Michel Temer, los índices de violencia aumentaron exponencialmente. Según un informe publicado en agosto de este año por el Instituto de Investigación Económica Aplicada y por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, durante 2017 se produjeron un total de 63.880 homicidios, un promedio de 175 por día y una tasa de 30.8 por cada 100.000 habitantes, un récord histórico de violencia en el país. El incremento de los homicidios se relacionó en mayor medida a la acción del crimen organizado, la intensificación de las disputas entre bandas rivales, así como la escalada de las muertes como consecuencia de intervenciones policiales. El mismo informe indica que los civiles muertos en operaciones de la policía aumentaron en más de 20% respecto a 2016, con una media de 14 muertos por día. Además, Brasil gastó en 2017 un total de 84.700 millones de reales, unos 22.525 millones de dólares, en seguridad pública, lo que representa un 1.3% del Producto Interior Bruto del país. La víspera se conoció que las acciones de la empresa Forjas Taurus, fabricante brasileña de armas de fuego, subieron en los últimos 2 días en la bolsa de Sao Paulo más de 45%. En este contexto, las posturas acerca del arme y desarme del país han sido protagonistas en los debates presidenciales, y en el encuentro que se desarrolla este jueves no será diferente. Más información a esta hora con nuestra enviada especial a Brasilia, Adriana Sibori. Adriana, muy buenas noches. Quiero primero preguntarte cómo se percibe en la ciudadanía esta controversia que hay instalada o no en esa propuesta que hace el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro. Ante el incremento de la violencia, armamos a la ciudadanía en caso tal de que yo llegue a la presidencia.
Mira, son, digamos, posiciones encontradas de la ciudadanía, te puedo decir. Precisamente hoy hablábamos con varias personas, encuestábamos a varias personas acá en Brasilia. Unos nos decían que sí, que era algo que querían porque había inseguridad, pero bueno, que había que tener mucho cuidado. Pero la mayoría es algo que quiere es paz. Eso te puedo decir. La mayoría lo que quiere en este país es paz. Lo que quiere en este país, sin duda alguna, Tatiana, es que, bueno, que en definitiva se acabe el problema de la pobreza, que lo relacionan prácticamente con todo o no, con esa violencia de una u otra forma, que se acabe también el problema del desempleo. Pero eso del armamento ha estado de qué hablar. Por eso te decía, son posiciones encontradas. Unos dicen, bueno, está bien, puede ser una solución, no lo sabemos, pero hay que tener cuidado. Otros dicen, no, eso no es una solución. La única solución es tener paz para este país. Pero en definitiva las expectativas, por eso mismo las expectativas están ahora puestas en el debate que está empezando entre todos los candidatos. Bueno, la mayoría de los candidatos son 7 de los más de 10 candidatos en este país. Es el último debate público, Tatiana, y lo que quiere, como te decía la gente, primero que se hable de una o de otra forma del tema de la pobreza. Estamos hablando que el nivel de pobreza en este país, hay 23 millones afectados abajo del nivel de la pobreza, 23 millones de personas. Por otro lado, el desempleo, un 12,6 de desempleo en este país que ha subido en los últimos años, sin duda alguna. Y cerrar esa brecha que hay de desigualdad también ha subido en los últimos años la desigualdad. ¿Por qué? Decían los analistas. Porque se le ha quitado el presupuesto a las cosas sociales en este país. Y te voy a dar un ejemplo de lo que es la brecha de desigualdad. El 1% más rico en ese país vive con un salario de casi $8.000, pero todos los demás que son pobres no pasan de $11. ¿Cómo hacen para comer? Se pregunta. ¿Cómo hacen para vivir? Bueno, todas esas cosas es lo que quieren que se debata, eso es lo que quieren soluciones de esos candidatos que van a hacer el último debate el día de hoy, Tatiana. Bueno, precisamente yo te quiero mostrar, entre otras cosas, cómo se va a dar esta elección, qué cargos están en juego en esta elección presidencial y además cómo está el escenario político. Adelante. Además de la fórmula presidencial, este 7 de octubre los brasileros elegirán a los integrantes del próximo Congreso Nacional, gobernadores y vicegobernadores estatales y asambleas legislativas. Desde el pasado agosto, el Tribunal Superior Electoral informó la retirada de 1.409.774 electores del padrón electoral basado en diferentes argumentos y más recientemente, el 26 de septiembre, agregó el retiro de los derechos políticos a 3.4 millones de electores de los sectores más distantes al dejarlos fuera del padrón electoral, argumentando el incumplimiento de trámites. Esta elección tiene un importante valor histórico. Se trata de la primera desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, fecha desde la cual el gobierno no electo de Michel Temer ha significado un importante retroceso de las conquistas sociales del pueblo alcanzadas durante más de una década de gobiernos del PT. A escasas horas para la consulta definitiva, solo los candidatos Jair Bolsonaro y Fernando Haddad tienen opciones de hacerse con la jefatura del Estado. La candidatura ultraconservadora del primero representa la continuidad del gobierno neoliberal de Temer y cerraría el ciclo del golpe de Estado contra Rousseff al devolver al país a las manos de las corporaciones y el capital transnacional. En contraste, Fernando Haddad es el candidato designado por Luis Ignacio Lula da Silva para representar al Partido de los Trabajadores y desmontar el modelo ultraconservador que secuestra los derechos de los más vulnerables. La jornada de este jueves destaca un nuevo ataque judicial sobre el líder obrero de Brasil. Nuevamente, la Fiscalía solicitó una condena argumentando el mismo caso jamás probado que involucra a la constructora Odebrecht. Y bueno, Tatiana, te comento que acaba de salir una última encuesta de uno de los medios, de los grandes medios de acá, y lo que dice es que si hay una segunda vuelta, que es probable, recordemos que si ninguno alcanza el 50% de los votos más uno, esa segunda vuelta habría un empate técnico. Los dos candidatos, estoy hablando del candidato Jair Bolsonaro de la ultraderecha y del PT, Fernando Haddad. Entonces, ellos alcanzarían prácticamente entre el 43 y 45%. Entonces, se perfila que habría un empate técnico según los sondeos. En otro lado, bueno, solo hay que esperar que en definitiva este domingo abran esas urnas, Tatiana, a las 8 de la mañana, cierran a las 5 de la tarde y se espera que los resultados sean muy rápidos. Acá el voto es electrónico y además las encuestas a boca de urna van a estar a partir de ese horario a la hora del cierre de las urnas, Tatiana. Sí, Adriana, te pregunto algo para claridad. De cara a esta encuesta que nos estás hablando, ya de hecho hoy es el último día de las encuestas públicas. A la segunda vuelta, ¿habría un empate técnico? ¿Eso es lo que dicen o estaríamos hablando primero de
de lo que sucederá este domingo? Bueno, habría un empate técnico si hay una segunda vuelta. Las encuestas también dicen que ninguno de los dos, los sondeos, alcanza para ganar en primera vuelta. Ninguno de los dos alcanza un total de 50% de los votos válidos más unos. Eso dicen los sondeos. En este caso habría una segunda vuelta a finales de octubre. Entonces, a finales de octubre, en esa segunda vuelta, también lo que dicen es que esos dos candidatos, el de ultraderecha, que es Jair Bolsonaro, y el de la izquierda, Fernando Haddad, alcanzarían entre el 43 y el 45%. Por tanto, y demás, lo consideran un empate técnico. Ahora, todo esto depende también, que eso es muy importante, Tatiana, de las alianzas políticas que hay en este periodo antes de llegar a finales de octubre en la segunda vuelta. ¿Qué partido va a ir con uno de los candidatos y qué partido no va a ir con ellos? Entonces, depende de esas alianzas políticas, van a ganar un candidato. Estos son sondeos, pueden errar, no pueden errar, tienen un margen de error sin duda alguna. Y también hay que ver qué pasará el día de mañana, porque mañana también me imagino que se va a hacer una encuesta después de este debate público, porque recordemos que el día de mañana, Tatiana, es el último día para hacer, por ejemplo, cosas de la propaganda política públicamente en este país, mítines políticos, reuniones políticas, y todavía van a tener tiempo estos candidatos. Vamos a ver qué refleja esta última encuesta del día de mañana y qué va a reflejar si se alcanza esa segunda vuelta, Tatiana. Veremos todo ese escenario. Adriana, gracias por la claridad y por el panorama. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Edson Bagnara. Él es líder de la Brigada Solidaridad Apolonio de Carvalho del MST en Venezuela. Es dirigente de la Coordinación Nacional del MST de Brasil. Edson, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Armar o no armar a la ciudadanía? ¿Cómo entender el debate y por qué cobra tal nivel de importancia si es una de las tantas propuestas que hace el candidato de la extrema derecha en su país? El candidato de la extrema derecha, él no es un candidato muy culto, muy preparado para estar en la posición que está. Pero ele tem um discurso muito direto à gente. Então, quem não sente em Brasil o problema de la violência, por exemplo, quem vive nos barrios, viste os números aí de assassinatos, de homicídios. Então, toda a população sente isso. Então, ele dá ao invés de explicar socialmente o que ocorre com o desemprego, com a falta de escolaridade, com os problemas sociais que há em país, ele simplesmente diz o seguinte: mira, vamos armar todo mundo, que todas as pessoas, toda a gente, que bandido bueno é bandido muerto. E habla sencillo assim, e a gente vai agarrando, a gente mais humilde, a gente de maneira geral vai agarrando esse discurso, e ele é muito inteligente neste sentido. Pero quando habla de temas como para entender o problema, ou temas para explicar qual é a sua proposta econômica para que a gente salga de lo que genera a violência, que é a crise econômica, que é a falta de desenvolvimento humanitário aí então ele se perde no discurso, por isso ele não vai nos debates, ele não participa de espaços. Os momentos que ele foi para os debates foi o momento que apareceu esta sua falta de conhecimento de causa e onde ele se perde. Então, ele está evitando ir em debates, em espaços onde ele tenha que expor o lado que ele não domina, digamos assim, e sigue fazendo estes discursos. Por exemplo, sou contra o kit gay. Kit gay, durante o período, incluso o ministro Haddad, houve um trabalho sobre o debate de gênero na escola, que ele sintetiza como kit gay. E habla a gente. Então, como a sociedade brasileira, a sociedade de maneira geral, há machista, tem muito preconceito. Então, a gente se agarra em estas coisas. Mira, Haddad quer que cada família tenha filho gay na casa, por exemplo. Com isso, cada faz o que dá na gana com seu corpo. Isso envía punta para que se abra o debate e claro, y debates moralistas, sí, que nós avançamos muito em estes anos de governo PT para diluir este preconceito que há na sociedade brasileira. Pero aún a sociedade não está madura para isso. Então, há muita gente que
que é um pavor que em sua família tenha alguém que não seja a família tradicional, não? Claro. Ahora, con respecto a armar o no armar a la sociedad, los demás candidatos, en particular Fernando Haddad, los demás que incluso aquellos que están en la derecha, como le llaman en el centro derecha, ofrecen una postura mucho más rigurosa, mucho más disciplinada ante semejante situación tan regresiva. Sí, todos os candidatos, mesmo os candidatos de direita, nenhum defende o armamento da sociedade. O único que defende é ele. E aí ahorita vai aparecendo. Pero se instala desde el mismo debate desde la otra orilla, ¿por qué no debe avanzar en una medida tan regresiva? Sí, el caso más ejemplificante es Estados Unidos. Sí, se instala, a gente está debatendo isso, pero dá a impressão de que este assunto tem uma sintonia com a gente, infelizmente. Então, ele vai ganhando terreno em mentes que estariam, digamos, em outro momento da história, estariam com Lula, estariam... E também sacar Lula do jogo político foi importante em Brasil, porque Lula, esta mesma capacidade que tem este candidato de interagir com as massas mais humildes, com a população mais humilde, Lula lo tinha. Por isso encarcerar Lula, porque Haddad é um professor de universidade. Haddad não tem a mesma empatia com a gente que tem Lula. Então, muita gente le gostava Lula, mas não necessariamente le gusta a Haddad. Então, são elementos digamos, da simbologia, da compreensão da gente, da sensibilidade da gente, que vai sumando e que o discurso de Bolsonaro chega a esta gente que muitas vezes um discurso mais técnico, um discurso mais explicativo, más racional, no alcanza. Claro, está entonces haciendo uso de la emocionalidad y no desde la razón, donde entra el terreno del voto de opinión. Sí, es como dos torcedores, ¿no? Yo torço para un equipo de aquí béisbol, en Brasil fútbol, y el otro torce, ninguno va a convencer el otro de cambiar de equipo, porque es algo emocional, algo de adentro. E assim juega as técnicas de Bolsonaro, por exemplo. Então, há que fazer um trabalho muito forte para explicar racionalmente a la gente o que significa o programa do governo. Porque ele não habla de seu programa de governo, ele habla de questões morais, de armamento, pero no habla de las cuestiones, de las causas de todo eso, de las causas, digamos, de la violencia y tal. Él no habla de eso, no habla del tema económico, pero él tem atrás de si o Paulo Guedes, que vai ser su ministro da Economia, se ele eleito for, que já queria vender todo, incluso o Banco de Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, todo. A proposta dele para arrecadar fondos, para equilibrar el Estado. Se le ubica a este asesor económico muy reconocido, entre otras cosas, en los Estados Unidos, como miembro de esa tendencia de los Chicago Boys. Sí, ele de entregar, vender y vender para los Estados Unidos, para las empresas norte-americanas. Então, com isso, também as medidas de reforma não sei como diria em castelhano, a reforma de la jubilação. De las pensiones. Então, também, a proposta de eles é acabar com a pensão pública, ou quase acabar. Deixar isso, que hoje é um tema que, por exemplo, essas coisas têm que ser exploradas em uma segunda volta muito com a gente, porque são temas que vai atingir que atinge la vida de la gente. De hecho, con respecto a la segunda vuelta, le pedía claridad a nuestra corresponsal con respecto a la última encuesta, porque según la que ella nos dice que se publicó hoy, habla de un embate técnico, dependerá también, como bien lo decía Adriana, de las movidas de la arena política de las distintas alianzas. Sin embargo, habría que también tratar de entender de aquí a la segunda vuelta del próximo 23 de octubre qué será lo que habrá de suceder para entender que haya un mayor nivel de votantes por Bolsonaro. Sí. Mira, primero quería, en la primera vuelta
eles estão fazendo de todo. Esta semana começou desde sábado com a marcha das mulheres contra Bolsonaro. Depois, domingo, teve uma marcha de gente a favor de Bolsonaro. E lunes começou matéria de revistas, capa de revistas, periódicos. Moro lançou no Ministério Público, a Fiscalia brasileira aceitou a delação de Palocci, que é um ex-ministro da Economia de Lula, e foi chefe da Casa Civil também de Dilma. O Ministério Público, que também está junto para perseguir Lula e tal, não aceitou porque era tão descarada na delação, toda mentira e não havia nenhuma prova concreta. E Moro suelta em los meios de comunicação e todos os meios, lunes, não, aqui está a delação de... Então, é um ataque fake news em los meios de comunicação. Então, toda essa semana aqui, eles foram para todo ou nada. Pero eso es muy interesante, porque yo entiendo hasta dónde vas a llegar. Todo el ataque a la figura del presidente Lula. Pero pese a todo esto, la gran figura, te lo pregunto si no se percibe a nivel nacional de esa manera, pero la gran figura es el expresidente Lula, de esta candidatura, de esta campaña, así no sea el candidato, así está encarcelado como un prisionero político. Sí, pero todo ajuda a desgastar, ¿no? Va desgastando, porque el objetivo de ellos es tentar ganar en la primera vuelta. Incluso 256 diputados ligados al campo ruralista do agronegócio brasileiro, que é um bloco que se chama bloco agropecuário, dentro do Congresso brasileiro. 256 parlamentares que estavam na base de Alckmin, lunes declararam apoio a Bolsonaro. Então, ou seja, muita gente que estava com Alckmin já está esta semana se concentrou nos meios de comunicação, o processo, todos os juízes, Ministério Público, os candidatos de extrema direita, muitos que estavam com Alckmin, de extrema direita não, de direita, que estavam com Alckmin, todos começaram a migrar e julgar todo para que ele ganhe em primeira volta. Esse é o objetivo, então? É o objetivo. Eu não creio que isso vai ocorrer. Todas as análises que vemos é que vai ter segunda volta, pero temos 3 dias 1. Y el tipo creció desde de sábado, el tipo viene creciendo. Pero también habría que revisar el nivel de confiabilidad, Edson, habría que revisar el nivel de confiabilidad de estas encuestas. También hay que mirarlas con un poco de suspicacia. Evidentemente, la encuesta definitiva será el próximo domingo, pero sube 10 puntos de un día para otro. No, en la última encuesta de Ibope. No, pero fue un poquito menos. Yo bueno, creo que fue como 6. 31 como aproximadamente. Ele estava com 28, foi para... Com 26 e foi para 31. Então, cresceu 5 pontos. Tu pode dudar de las encuestas, pero las análises que a gente nuestra hace é que por mais que jueguem com as encuestas, há um cenário de que as encuestas mais ou menos estão reproduzindo o que realmente está ocorrendo. Pasa que esta semana, como já não há mais encuesta... En particular, ¿tú crees que sí reflejan el escenario político nacional, la encuesta de Ibope, la encuesta de FOLA, etcétera, etcétera? Eu creio que, infelizmente, porque há encuestas internas que também vão apontando um pouco para este cenário. De uma segunda volta entre Bolsonaro e Haddad. E aí sim vem a pergunta que tu me fizeste antes do empate técnico. Eu creio que é muito difícil falar Tinha que esperar uma semana depois da eleição para tu ter uma posição mais acreditada sobre o que vai ocorrer em, digamos, tentar... Eu creio que vai ser muito duro o embate. E quem ganhe não vai ganhar com uma margem muito forte. E eu creio que a campanha do PT, e na segunda volta, vai ter que repensar algumas táticas, porque se nos agarram por el tema moral e tal, aí nós não vamos sair. Temos que sair por el tema econômico, por os avanços que tivemos durante o período do governo do PT, que não foram poucos, que foram muitos. Denunciar que quer entregar todo o patrimônio nacional. E ir para trazer o candidato da direita a nosso campo, a pelear em nosso campo e não nós
ir ao campo dele, que é este campo moralista, del machismo, de homofobia, de ser bandido bueno é bandido muerto, de não, vamos darle arma a todos. Não, nós somos de la paz, somos de la paz, pero temos um projeto que é esse, tu tienes outro projeto, este projeto não serve para a gente e explicar a gente. Eu creio que a segunda volta vai ser um momento muito rico de debate, de construção, de trabalho de base para ganhar. Nós creemos que era possível um candidato de progressista ganhar com mais tranquilidade. Eu mesmo creía, yo creo que en otra vez que... En alguna otra oportunidad lo tocamos. En este mismo análisis, tanto en primera como en segunda vuelta, ¿las mujeres qué papel jugarán? ¿Será decisivo, como algunos analistas lo plantean, en particular por todo esto que representa Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro tem bem menos votos de mulheres do que de homens. O eleitor de Bolsonaro é rico, hombre y blanco, digamos, su estrato, si tú traes un estrato, pero o que pasa é que as igrejas evangélicas, que todos os pastores também, que eu não comentei antes, passaram a apoiar a Bolsonaro a partir desta semana, declarando apoio a Bolsonaro. Todas a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, várias igrejas. Este setor é um setor muito suscetível a este debate moral e tal e tal. E aí ganham muitas mulheres aí, em este campo. Outro que foi o ato de sábado, que moveu muitas mulheres. A me entender, a partir de várias leituras que tenho feito, que não é minha opinião, senão uma junção de ideias, é de que alertou este lado moralista e homofóbico, misógino, isso com que existisse uma ofensiva sobre as mulheres, no sentido de trazer as mulheres mais humildes, mais simples para seu campo. Então, há um embate aí. Mas a maioria das mulheres vão votar por la paz, vão votar por Bolsonaro, perdão, por Haddad. Por Haddad, o que voten por otro, pero incluso ni siquiera ubicándolas en un partido político, en algún tipo de militancia, es en lo que él realmente representa en caso de que llegue a la presidencia, ¿no? Con respecto a su postura tan clara, xenofóbica, racista, misógina, etcétera, etcétera. Bueno, y en medio de todo este contexto hay un momento definitivo que es el último debate público de cara a las elecciones de este domingo. Vamos a continuar con ese análisis. Previamente tenemos a otro analista, Paulo Piñeiro Machado, historiador, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, nos acompaña desde ese lugar. Hola Paulo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Tatiane. Gracias por su Gracias a usted. Invitación. Hay una gran expectativa por lo que represente este debate. ¿En qué realmente estará marcado? Hay un pequeño porcentaje de indecisos en este momento de cara a la elección del domingo. ¿Crees que podrá definir en este momento, terminar de organizar en la conciencia por quién se va a votar? Es muy difícil contestar la pregunta, pero que la elección es muy disputada. Há uma antecipação de las alianças de la segunda vuelta estão ocorrendo hoje, nesta mesma semana. Os políticos de direita e de centro-direita estão já abandonando seus candidatos e procurando Bolsonaro, apoiando Bolsonaro. E no lado das forças populares e democráticas e de esquerda, há também uma concentração crescente de los votos em Haddad, né? em Fernando Haddad, que é o candidato de Lula, né? Então, mas o crescimento de Bolsonaro nos últimos dias
foi muito grande em poucos dias por la iniciativa das igrejas evangélicas, de los empresarios, de los terratenientes, de la banca, la gran mídia, bombardeo diário sobre los candidatos de izquierda y principalmente sobre Haddad, né? E as acusações contra Lula e Dilma, acusações muitas não comprovadas de corrupção, né? Que são usadas por los candidatos de direita. Enquanto isto, Bolsonaro, que é o representante das forças fascistas, né? Nitidamente fascistas, defensores da ditadura militar em Brasil, defensores de torturadores reconhecidos publicamente como tal, né? Bolsonaro é assessorado por economistas ultraliberais, né? Que desejam aplicar modelo chileno do tempo de Pinochet, né? Com uma força ditatorial, autoritária e uma economia ultraliberal, com a privatização da educação, da saúde, das empresas públicas e tudo mais. Claro. Ahora, Paulo, nos haces toda esta radiografía de lo que significa Jair Bolsonaro, pero uno se pregunta, también te lo planteo a ti y a Edson, que se encuentra en nuestros estudios, si con todo lo que ha vivido desde el año 2016 hasta ahora el pueblo brasileño no tiene esta visión política, no de un futuro inmediato, de un futuro mediano y a largo plazo para definir por quién votar. Desculpe, ¿es posible hablar más despacio? Sí, el por audio supuesto. Está muy precario. No te preocupes, me planteo de nuevo, problematizo el asunto, porque bien nos haces esta radiografía, pero la cuestión es, del 2016, desde el momento del golpe de Estado a la presidenta Dilma, el golpe parlamentario hasta este momento, el pueblo ha sufrido mucho y ha visto cómo todo lo que habían logrado en términos de conquistas sociales ha disminuido, va hacia atrás, más pobreza, más... ¿Estás escuchando? Sí. Muy bien. Entonces, sí. Con ese panorama no habrá una decisión clara del pueblo por quién votar. Pues o panorama é real, né? Pero que a oposição de direita, de Bolsonaro e a grande mídia culpam a atual crise a los governos de PT, do Partido dos Trabalhadores, os governos de Lula e de Dilma. Sin embargo, todos sabemos que a desagregação econômica e social de Brasil começou depois da segunda eleição de Dilma, quando seu governo foi bombardeado e boicotado por los empresários, por la oposição, né? E a crise foi crescendo, né? Naquele momento. Há processo grande de destruição, né, dos direitos sociais. Foi durante o governo Temer que foi aprovada uma reforma trabalhista que tirou vários direitos sociais, né? A população sabe disso. A população do Brasil tem conhecimento disso. O governo Temer tem uma profunda rejeição, né? Só que Bolsonaro, que apoiou Temer, ele se apresenta para a população como um político de oposição. Apresenta-se como o inimigo de tudo que está colocado, o inimigo do sistema, né? E com um discurso de oposição. Pero que, olhando seu palanque, seus assessores e sua própria votação como parlamentar, Bolsonaro votou em todas as medidas antipopulares do governo Temer. Pero
que os seguidores de Bolsonaro não entendem isso, não entendem. Claro, ahí está. A maior parte da população brasileira é favorável à educação pública, à saúde pública, ao monopólio estatal do petróleo, né? Pero que isso, mais de 80% da população tem estas propostas, né? Claro. O povo brasileiro não é liberal, não é dado a políticas de direita, pero a desinformação, o massacre da mídia e as acusações punto clave. De corrupção são empregadas para criar muita confusão, el papel de los medios de comunicación que resulta fundamental, lo vimos del año 2016 hasta ahora con gran claridad, centrados en el ataque al PT. Quiero preguntarte tu visión acerca de esto que también le preguntaba a Pablo. Mira, yo creo que la população não percebe justamente por esse conjunto de desinformação que vai aplastando sobre a cabeça da gente. Agora não é momento de fazer autocrítica, pero eu queria comentar algo que eu creio que durante os governos do PT, o PT hizo muito, pero não hizo algo que me parece fundamental, que era por exemplo, tu está ganhando uma bolsa na universidade, tu tienes que compreender como tu ganhou esta bolsa. Isso não é um mérito puramente personal, ou uma dádiva que vem do cielo que tu chegou à universidade. Isto é porque há uma política de incentivo e de inclusão social, claro. Uma política econômica que está financiando, está invertindo na formação da gente. Ou o Bolsa Família, que é um programa de assistência social para a gente mais pobre. Muita gente recebeu o Bolsa Família, mas não sabe de onde vem. Se isso não Esse é um elemento. Outro elemento que queria volver ao que havia dito antes, esse tema da emocionalidade da gente. A gente não está racionalizando. Eu creio que na segunda volta nós vamos poder fazer isso. El tema de la emocionalidad es un asunto central, suele suceder en una contienda electoral y más con tal nivel de tensión. Edson, Pablo, comienza en este momento el debate presidencial con 7 de los 13 candidatos a la primera magistratura del Estado. Vamos a escuchar. Este debate. Brasil tiene problemas que tenemos que resolver. Lo que está aquí en juego no es un partido político. Lo que está en juego, mi querido hermano brasileño, son 3.700.000 personas desempleadas, 32 millones de brasileños que salen de madrugada para vivir con poco. Son 73 millones de brasileños que fueron humillados. 63.000 jóvenes brasileños que fueron asesinados en los últimos 2 meses. 60.000 brasileñas, mujeres que fueron violadas y no tienen justicia. Yo tengo una ficha limpia, tengo experiencia y tengo un proyecto, pero respeto a las otras fuerzas que están aquí, pero yo le digo a usted, hermano, que podemos construir un nuevo camino. Hay que construir un nuevo camino, una nueva forma de caminar. Y nosotros conseguiremos ese camino. Yo no creo en esa intención de hacer que las elecciones sean un plebiscito a partir de las investigaciones. Desde el 7 de octubre tiene la oportunidad de acabar con esa idea de que vamos a las urnas para decidir en función del miedo, en función del odio. Tienes que decidir porque tienes esperanza en Brasil. Tiene que decir por un Brasil que sea justo, por un Brasil que no cierre las puertas a su futuro. Nosotros le estamos cerrando las puertas al futuro si continuamos haciendo esa política de miedo. Es por eso que tengo conmigo las mejores personas para gobernar Brasil. Tengo la persona que tiene un plan real para Bolsa Familia, que es un programa social. Es para eso que yo voy a gobernar, para un Brasil que sea más competente. Por favor, el candidato del PSDB, muchas gracias por su pregunta y su respuesta. Candidato, por favor, escoja a quién va a dirigir su pregunta. Voy a hacérsela al candidato Fernando Haddad.
Por favor, señor candidato, acérquese. 30 segundos la pregunta, 1 minuto la respuesta. Quiero saludar al candidato Fernando Haddad y quiero decirle, nosotros estamos viviendo en Brasil el resultado de una gran equivocación en el ámbito económico. El Partido de los Trabajadores terminó gastando más de lo que recogía. Quien asuma el año que viene va a tener un déficit, de casi 137 millardos de reales, 30 millones de personas desempleadas. El candidato va a continuar con ese modelo del Partido de los Trabajadores que tuvo para gobernar. Buenas noches, telespectadores. Buenas noches, candidato. Nuestros gobiernos fueron responsables por la mejor economía que ya se hizo en las finanzas públicas del país. Cuando gobernó Fernando Henrique Cardoso, la carga tributaria se duplicó. Disculpen, la carga tributaria pasó de 26 a 32% y la deuda pública se duplicó. La carga tributaria aumentó muchísimo más y se le impuso al trabajador. En nuestro periodo, la deuda pública se cayó hasta la mitad. Le pagamos al FMI, acomodamos casi 400 billardos de dólares en las reservas. Lo que el candidato no reconoce es que después de que su partido se fue derrotado en el año 2014, infelizmente un compañero de él dijo en una entrevista reciente, el PSDB se asoció con Temer para sabotear el gobierno aprobando las actas bombas, que eran gastos innecesarios, un aumento para las cúpulas de los funcionarios públicos. Era algo absurdo, aumentando por encima del techo, aumentando los salarios de unas personas que ya ganaban bien. Y eso fue lo que llevó al país a la crisis y no la responsable política que tuvimos con las finanzas públicas que nosotros hicimos. Oye, mira, nosotros no estamos de acuerdo con ustedes. Quiero hablar con ustedes, que es lo que están huyendo. El PT terceriza la responsabilidad. El PT ha gobernado durante 16 años. ¿Qué tiene que ver eso con Fernando Henrique Cardoso? El PT votó contra el Plan Real. El PT votó siempre en contra del corporativismo. Así avanza este debate presidencial. ¿Será un debate definitivo de cara a lo que sucederá el próximo domingo, cuando de nuevo reiteramos, se trata de la encuesta que llevará el pueblo a decidir sobre su futuro? Edson, ¿qué opinas? Ahí está. De nuevo hemos visto, como lo denunció el PT durante esta semana en anteriores debates, atacando al PT por el modelo de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha visto este primer momento? Mira, aí todos os candidatos vão atacar principalmente Haddad. E alguns também vão atacar Bolsonaro, porque querem sacar votos de aí para tentar sumar voto para eles, para tentar chegar à segunda volta. Então, já era esperado que os candidatos batessem muito. Eu creio que Ciro vai um pouco por aí, tentando amenizar, porque Ciro é muito amigo de Haddad, estão disputando a eleição, pero são, digamos, os dois são progressistas. Há algumas diferenças, pero ao final eu creio que na segunda volta... Sí, pero si hubiesen sido tan amigos, se habría él unido a una sola candidatura y no se va a sufrir tanto al pueblo. Sí, eu não sei se era necessário e se era possível juntar e na primeira volta. Porque, por exemplo, Ciro Gomes sempre teve aspiração, su grupo político sempre tuvo a aspiração de que ele fora presidente. Presidencial. Então, a única maneira de ele tentar ser presidente era tentar ir para a segunda volta derrotando o PT. Então, não havia como juntar todo. E todos esperavam que Lula que Lula apontasse um candidato que não fora de PT para poder juntar. Pero PT é o maior partido do Brasil. O PT tem hoje 29, 30% de apoio popular. O PT. Eu creio que Haddad vai alcançar quizá um pouquinho mais de voto em função, incluso do PT. E tem Lula, e foi presidente, governou o Brasil até outro dia. Como tu vai abrir mão de ter um candidato? Então, bueno, como não há consenso, então
se lançaram vários candidatos, principalmente Ciro e Haddad, ¿no? Que Sí. son los que más disputan voto de la izquierda o centro-izquierda. Paulo, regreso con usted hasta Santa Catarina, en Brasil. Todos contra Fernando Haddad. Bien nos decía Edson, ¿por qué? Por la figura que representa y por, digamos, un político omnipresente en toda esta candidatura como es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La pregunta es, ¿el recorrido político de Fernando Haddad le da esa misma garantía del voto, incluso el traslado de votos para que se confíe en él en este momento decisivo? Ministro da Educação de Lula, trabalhou no Ministério de Lula por 7 anos e depois foi prefeito da cidade de São Paulo, né? Ele é de uma facção um pouco mais moderada do PT, né? Isso ele tem uma origem política diferente do Lula, né? Mas foi escolhido por Lula como candidato, né? É uma liderança mais jovem dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Mas era muito pouco conhecido fora do meio universitário e fora do estado de São Paulo, né? Então, foi uma verdadeira façanha política, né? Foi uma verdadeira um milagre, né? Porque em 20 dias de candidatura, o Haddad, que tinha 4% dos votos, hoje tem quase 25% das intenções de votos em las encuestas, né? Então, em pouco tempo, houve uma grande transferência de intenções de voto do eleitorado de Lula, né? Que Lula, se estivesse fora do cárcel, teria tranquilamente entre cerca de 40% do eleitorado, né? De partida, de salida, né? Pero que é difícil com Lula no cárcel, né? Fazer essa transferência de votos para Haddad, né? Mesmo assim, né? A candidatura de Haddad ainda tem espaço para crescimento, né? Ainda dentro da primeira volta e depois em la segunda volta, mas como uma candidatura que se apresente num campo mais amplo de defesa da democracia contra o fascismo, né? A segunda volta será entre democracia y el fascismo. Gracias, Paulo, por estas reflexiones, por este análisis. Muy buenas noches. Bueno, allí teníamos nuestro invitado. Gracias a él, gracias a ti, Edson. Un placer, muy buenas noches. Quedamos pendientes de las conclusiones de este debate. Lo tendremos, se lo contamos a ustedes de una vez a través del servicio informativo de Telesur Noticias. Vamos a irnos ahora a una brevísima pausa. Al volver en Noticia Chile. Este jueves se cumplió el segundo día del paro convocado por el gremio docente por 48 horas. Al gobierno de Sebastián Piñera le exigen que cumpla con su deber como Estado de ofrecer una educación para todos. Asimismo, hacen visible su preocupación por el despido progresivo e injustificado de profesores. Otro hecho de análisis de coyuntura aquí en Noticia. Al volver ya venimos.
Noticia Chile, este jueves se cumplió el segundo día de paro convocado por el gremio docente por 48 horas. Exigieron al gobierno del presidente Piñera que cumpla con compromisos históricos. El olvido quedó la ley para el cálculo de salarios justos, detener el despido progresivo e injustificado de los educadores está dentro de todas sus extensas demandas. En una masiva convocatoria a 2 días de paro nacional, miles de trabajadores, estudiantes y docentes volvieron a las calles para reclamar al gobierno de Sebastián Piñera por la deuda histórica con los educadores. Diversos sindicatos protestan además por los despidos injustificados realizados de manera progresiva. Estamos marchando porque sentimos que el gobierno le ha faltado el respeto al profesorado cuando nos entrega una respuesta indigna el día de la última reunión. Una respuesta que ni siquiera respetó los puntos en los que había avance en las conversaciones previas. Asimismo, le hicieron un llamado al presidente Piñera para que muestre respeto por las familias chilenas. Le está faltando el respeto a las familias chilenas porque nuestro petitorio quiere mejores condiciones de trabajo para entregar una mejor educación. Entonces, señor Piñera, incorpore la palabra respeto en su lenguaje. La educación gratuita es la principal deuda histórica que se tiene con el pueblo. La educación entró en crisis una vez que con el gobierno de Pinochet se sacó la educación del Estado, que es donde debe estar, para que sea igual, para que sea de calidad para todos los niños de Chile. Una exigencia que se hace cada vez más lejana. El incumplimiento de la Ley 3551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, sigue pendiente. En cuanto al programa Aula Segura que implementa el actual gobierno, también se pronunciaron. Aseguran que el mecanismo busca expulsar a estudiantes que participen en protestas estudiantiles y someterlos a procesos disciplinarios. A su juicio, se trata de una medida inconstitucional, ya que viola el debido proceso y otorga facultades judiciales a los directivos de los planteles educativos. La educación universitaria fue gratuita hasta que la dictadura de Augusto Pinochet impulsó la creación de universidades privadas que nacieron por doquier, con las reglas del mercado y con la libertad para fijar el valor de sus matrículas. Al final de su gestión, Michelle Bachelet puso en marcha varias medidas para cumplir sus promesas de campaña en la materia. En el mes de enero, antes de entregar el poder, logró que el Congreso aprobara la Ley sobre Universidades del Estado, que entró en vigencia en junio pasado y se constituye en un paso para abordar la gratuidad en la educación superior en 30 años. En este segundo mandato, Sebastián Piñera propone una educación de calidad, excelencia y modernización sin tocar el problema estructural basado en el modelo de mercado. Los que más tienen son los que pueden gozar de una buena educación. Así las cosas, la fractura entre el Estado y el pueblo organizado se mantiene. Como sucedió en el primer mandato de Piñera, la más clara expresión del descontento social es la exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad. Una fractura o un quiebre que se expresa a través de distintas movilizaciones, particularmente lideradas por el sector educativo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Manuel Loyola, historiador académico de la Universidad Finis de Rea. Nos acompaña desde Santiago. Profesor Loyola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, sí, muy bien, gracias por la llamada. A usted muchas gracias. Profesor Loyola, ¿qué efecto tendrá este paro de 48 horas? ¿Cree usted que habrá por lo menos un viraje al diálogo, a la atención, a un asunto que ya hemos visto durante más de una década permanente sin solución, pero vemos también en esta oportunidad que no se trata de una mera movilización, sino un paro de 48 horas? Sí, correcto. Ha sido una movilización importante que desde el día de ayer y hoy tuvieron los profesores y otros sectores de la educación en Chile. Sin embargo, yo creo que la manera, la forma que tiene el Estado chileno y la derecha en particular de administrar la educación va a ser todavía bastante más difícil que se pueda llegar a algún tipo de avance o de acuerdo, y es muy probable que tengan que haber varias otras movilizaciones para poder generar algún clima de más favorable a algún tipo de reforma que beneficie a los sectores tanto laborales como educacionales del país. ¿Usted cree que el gobierno, cuando habla que lo que está buscando es una educación de calidad, excelencia y modernización, tenga en cuenta esa reivindicación histórica de una educación sí de calidad, pero gratuita, sobre todo gratuita, que incluya a todo el pueblo chileno?
Bueno, en verdad hay una gran discrepancia entre las palabras. En materia de palabras o de, qué sé yo, exclamaciones, loas, en fin, respecto de los fines benévolos y lo importante que es la educación y el rol que debe tener el Estado en torno a eso. Los gobiernos chilenos son muy dados a generar grandes discursos en torno a eso, pero con una práctica muy poco adecuada que se atiene muy poco a lo que efectivamente son las necesidades o los cambios que deben hacerse en función de desarrollar una educación de calidad, amplia, pluralista y que efectivamente responda a los intereses de las grandes mayorías. Por tanto, yo creo que se dan siempre una especie de diferencia entre un discurso bonito y una práctica que se mantiene todavía bastante fea o alejada de lo que son las necesidades reales de la población. De la retórica a la práctica, ¿dónde queda ese pequeño paso que se dio durante el gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, son cosas que de algún modo u otro se van diluyendo en el tiempo, puesto que lo que logró en alguna mínima medida poder ser reconocido bajo el último gobierno de Michelle Bachelet, que por lo demás fue también muy poco. Finalmente, ahora con la nueva administración de derecha, yo creo que esas mínimas esperanzas se diluyen, de ahí que sea todavía esperable que se produzcan nuevas movilizaciones en función de poder hacer ablandar, digamos, a la autoridad estatal que administra la educación y otra serie de elementos de la administración pública chilena, a fin de que puedan ceder y darse a algún tipo de transformación más conveniente para la población chilena. Pero eso así de buenas a primeras no se va a conseguir si no es mediante un proceso constante de movilización por parte del profesorado en este caso y que sea nutrido y ascendente. Eso es lo que veremos entonces durante este segundo periodo del gobierno de Piñera. Así comienza, lleva poco tiempo y es lo que hemos visto ahora con una mayor permanencia, si se quiere, desde la protesta social. Profesor Loyola, gracias, muy buenas noches. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en América Latina. Muy atentos a lo que sucede en Perú. Con eso los dejamos. Hasta mañana.